Hola Mechi, ¿cómo Hola, estás? Ya estamos en vivo. a ver, hola. Bueno, vamos a esperar a que entren los participantes y si no entra nadie, ¿qué hacemos? Y yo creo que van a llegar. Ahora veremos, esperemos un poquito, Bueno, genial. pero Ahí ya ya está el vivo sucediendo. está, ahí puse el PowerPoint, entonces simplemente todos lo abren y lo vamos siguiendo. ¿Te Comparto parece de mejor pantalla. compartir pantalla? Porque como no acceden al Zoom, sino directamente al vivo, capaz es mejor, como todos lo están viendo desde Facebook, quizás es mejor. Bueno, y compartir pantalla es tan simple como esto. Compartir. Ahí estás viendo mi pantalla, Ahí veo tu pantalla, sí. pero solo ves mi pantalla. No, Oh, te perdón. veo a vos también. Te veo a vos más chiquita y a tu pantalla. Ah, bueno, pero no ves mi escritorio, digo, solamente ves como el PowerPoint. Sí, solo veo Bien. el PowerPoint. Bueno, Me dicen que esperemos un minuto hasta que se termine de configurar el vivo, ujú, que se demora un pelín siempre en aparecer en internet. claro. Ahora, ¿cómo hago para dejar de compartir? Bien. Y ahora... ya. Y el Congreso... Ah, no, se está grabando, perdón. Ahí me dice. Vení, te invito. Ahí estaba desde mi cuenta el vivo. Dios, estas cosas de internet. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, 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 cuéntame todo. Te cuento, porque quizás sea más sencillo, como vos sos la administradora de la página, creo que capaz va a ser más fácil que te cuente cómo hacer el vivo, porque claro, me lo empieza a hacer desde mi cuenta, digamos. No me está como que se hace perfecto, pero desde mi cuenta. Vale, Si querés entrar a Facebook y ahí te explico cómo se hace. listo. Entonces, entro en la página del museo. Sí, entra a la página del museo. Vale, ya estoy ingresando. Listo. Perfecto. Bueno, ahora, ahí te voy indicando. Eh, tenés que ingresar, bueno, ya estás ingresada en la web, ¿verdad? Sí. Bueno, en la parte de para publicar, una vez que vas como al perfil de la página, digamos, cuando ingreses a la página, anda al perfil de la página, te puede llegar a aparecer tanto en qué estás pensando, que es como cómo se publican por lo general una foto o un comentario, como en la columna de la izquierda, dependiendo del diseño de tu compu, transmitir en vivo. Me sale en directo. Transmitir en directo, exactamente. Apretá ahí y se te va a abrir una pestaña que te da las tres opciones de llave, de cámara o de un link. Dame un segundito que está cargando esto. Me sale, sí, me sale la llave. Perfecto. ¿Le doy la llave? Dale a la cámara y poné siguiente. Vas a ver que aparece tu cámara, pero no te preocupes que todavía no empezó el streaming. Le doy usar cámara. Pues sí, usar cámara y siguiente. Y vas a ver que ahí abajo te aparece la configuración, si scrolleas un poquito hacia abajo, de compartir, de la configuración de qué cámara usar, y ahí pones compartir pantalla.
unas cosas acá. Sí, pone siguiente o le puedes poner un título. Vale, súper bien. Hola Mercedes, ya estamos en vivo. Ahora sí, desde la cuenta del museo, bienvenida. Gracias.
A ti te salen los participantes. Ah, bueno, a mí también me salen los participantes acá. Bueno, aquí hablando internamente con Lara, que está detrás de esto, pues es bastante difícil hacer una conversación así, medio sola, pero bueno, voy a tratar de dejarme llevar un poco por la performance, ¿no? Había hecho una presentación de PowerPoint que voy a compartirles como una especie de intento de guía para entender un poco el punto de esta sesión, ¿no? O de esta conversación, aunque parezca más un monólogo que otra cosa. Y tiene que ver con, pues, o empecé de alguna manera dándole forma a esta charla, con este título que se me ocurrió, que podría ser otro, y que quizás haya convocado gente y no vaya a dar muchas respuestas, o al revés, o no haya convocado gente. Pero bueno, la idea de la intimidad sónica es algo, o la intimidad sonora también, es algo que vengo pensando porque creo que desde ese punto, ¿no? Como desde una idea de cómo suena esa intimidad o cómo suena lo privado, ¿no? Y qué es lo privado, eh, en cuanto a, o cómo se compone lo privado en cuanto a los materiales fílmicos con los que uno quiere trabajar, ¿no? Y con la técnica, pues me parece que es como un desafío, de cualquier persona que está haciendo cine en este momento, de la manera que yo lo he hecho o que yo acabo en mis políticas un poco de producción, ¿no? De un cine un poco más, a veces como más precario, pero no precario en un mal sentido, sino de alguna manera voy a usar una palabra que me viene muy bien para pensar también en la intimidad sónica, que tiene que ver con lo artesanal, ¿no? Hacer cine de una manera artesanal. O hacer cine pensando en componer una especie de archivo propio, ¿no? Pues yo no me presenté, soy Mercedes Gaviria, directora y sonidista. Ahora se está presentando mi película, mi primer largometraje, Como el cielo después de llover, en el Festival de Santander, en San Fisi, y pues ojalá que quienes asistan a este monólogo pues hayan visto la película, pues o tengan una idea un poco de qué va, pero pues les cuento que mi película es una película en primera persona sobre un poco la búsqueda del propio cine en el que estoy, digamos, trabajando y militando y en el cual me paro para poder tener una conversación con mi papá, Víctor Gaviria, cineasta colombiano, que de alguna manera siempre hubo como un deseo de entender muy bien su lugar de cineasta dentro de la tradición de cine colombiana, pero también había un interés mío por entender bien cuáles eran esas dinámicas de mi propia familia, y a través de un archivo que él compone
y que él filma durante los primeros años de mi vida, pues, y de la vida de mi hermano y de todos sus primeros años como cineasta, pues yo intento recomponer una historia, ¿no? Una historia familiar y una historia un poco dentro del cine colombiano, ¿no? O un cuestionamiento hacia el cine colombiano y hacia lo que es esa tradición, ¿no? Entonces, pues yo tengo o sea, mi oficio de sonidista, ¿no? De alguna manera me ha hecho posicionarme desde un lugar a veces un poco marginal, sin tampoco desvalorizar el sentido de esta palabra, ¿no? Sino que de alguna manera hay un desfasaje o hay un corrimiento de una mirada, ¿no? Porque ser sonidista te hace mirar los planos de otro lugar, ¿no? La construcción de cada plano de las imágenes desde otro lugar, pero también estás siempre como trabajando con un lugar muy técnico, pues a mí me pasa esto, que estoy siempre como en una confusión permanente, de la cual disfruto un montón, porque estoy siempre tambaleándome entre un oficio que es muy técnico y un oficio como la dirección, pues que también es un oficio, ¿no? Que de alguna manera a veces está como desde un lado más creativo y que por lo tanto también el diseño de sonido eh, está como preso de esa técnica, pero también tiene un poder de liberación absoluto que tiene que ver con las posibilidades creativas y las posibilidades plásticas de la materia, de una materia tan inestable como la es el sonido, ¿no? Entonces voy a empezar un poco eh, haciéndome unas preguntas a mí misma o haciéndole unas preguntas a ustedes que asisten a esta charla porque están haciendo una película o porque quieren entender cómo se piensa el sonido de una película, ¿no? O sea, da la casualidad que yo hago una película de archivo, mi propia película, en donde no tengo un equipo técnico, sino más bien yo engendro como una especie de multiplicidad de oficios, ¿no? Lo cual no está ni bien ni mal, no creo que haya como una fórmula para hacer este tipo de películas o ninguna película. Quizás a veces en la ficción el terreno de la formalidad es un poco más, está un poco más pues cabalgado y la gente tiene un poco más de noción de cómo se hacen las cosas, pero quizás cuando hacemos estas películas dentro de un marco de producción un poco más independiente, pues a veces salir a filmar, digo, no se puede esperar para salir a filmar o de alguna manera vamos a producir imágenes y sonidos a partir de esas condiciones de producción que tenemos, ¿no? Entonces, yo hice mi película sin dinero al principio, ¿no? No gané ningún fondo, preparé unas carpetas para mandar al FDC, para mandar a otros fondos internacionales, pero me daba cuenta que esos fondos de alguna manera estaban exigiéndome un sentido de la película que yo no estaba tan segura de querer hacer, esa película que la gente estaba esperando de la hija de un cineasta como Víctor Gaviria, ¿no? Entonces, digamos, ese fallar con esos fondos o chocarme con esas paredes de esos fondos o recibir muchos no, o pues no simplemente no recibir no, sino que no ganar dinero, pues también fue una manera de liberación, pero bueno, de alguna manera yo tenía que filmar, ¿no? Y pues sabía que para filmar o para hacer una película simplemente, pues bueno, tenía que tener en principio una cámara, unos micrófonos y algo, una realidad con la cual yo quería pues como encontrarme o de alguna manera podemos pensar en un objeto que se quiere filmar, ¿no? Por lo tanto, este objeto era cambiante en mi película, ¿no? Era un objeto como es mi propia familia, dentro de mi propia familia estaba Víctor, Marcela, Matías, mi abuela, Elvira, y después había toda una parte que era mi propio archivo como sonidista e inmigrante viviendo en la ciudad de Buenos Aires como una especie de diario fílmico y después iba a haber un encuentro realmente con ese backstage o ese lugar de La Mujer del Animal en donde yo estaba participando y estaba registrando, no con el objetivo de hacer una película, sino más bien solamente con el deseo de generar un archivo, ¿no? Yo no sabía muy bien después de eso para qué iba a servir. O sea que esta película está
hecha de retazos, ¿no? De muchos retazos, está hecha de archivo, hay una conciencia de la construcción de archivo, entonces es una película que encontró como su propia manera y encontró su propio proceso, por lo tanto, vuelvo y repito, no significa que todo pase así, pero estoy en este caso pues tratando como de llevar pues como una conciencia de cómo fue mi proceso para que a quienes les sirva pues lo tomen o lo dejen o piensen que no lo quieren hacer así, ¿no? Pero bueno, o sea, yo de alguna manera más o menos sabía que quería filmar, ¿no? Quería filmar, perdón, también un poco personificando estas dos figuras, ¿no? La figura de directora y la figura de sonidista, que, bueno, iban a convivir y por lo tanto iban a chocar. O sea, yo sabía que tenía que estar siempre cediendo ante una posición u otra, porque quizás si yo voy o trabajo como sonidista en una película, pues voy a tener un lugar de dirección muy diferente, ¿no? Porque voy a estar siempre corrida como al margen de la imagen. Y eso es muy importante porque en este caso había como una especie de eso, de un cuerpo que estaba recibiendo tanto a la sonidista como a la directora, ¿no? Entonces muchas veces tenía que estar pensando finalmente cuál era el objetivo de la película, ¿no? Y creo que eso me ayudó también a liberarme de la técnica, ¿no? ¿Cómo puedo firmarlo y quiero firmarlo? ¿No? Esta pregunta también es muy importante porque finalmente uno a veces tiene unas expectativas de cómo se imagina la película y quizás para llegar a esas expectativas tenés que estar dentro de unos medios de producción a veces inalcanzables o a veces toman mucho tiempo y lo que les digo, hay una necesidad a veces de hacer las películas que pues necesita encontrar siempre esa manera más rápida de ser filmadas, ¿no? Yo creo que esa fuerza y ese ímpetu con el que uno engendra estos proyectos, pues finalmente a uno lo van llevando por caminos un poco más largos o por caminos un poco más cortos o caminos más enreversados. En este caso, esta película, Como el cielo después de llover, tuvo un proceso muy lento de muchos años, ¿no? Yo empiezo a filmar en el 2014 y terminé la película en marzo del 2020, ¿no? Entonces, en todo ese recorrido, claramente, pues tuve muchas limitaciones, ¿no? Sobre todo, pues, de montaje y del proceso de postproducción, que fue un proceso también que después inició una segunda etapa de rodaje, ¿no? Es una película que no está dentro de unas lógicas capitalistas ni cinematográficas capitalistas, ¿no? Sino que se desliga un poco como de ese orden naturalizado de cómo se hacen las cosas y encuentra su propia manera, ¿no? Después había una pregunta, o sea, estas primeras dos preguntas que yo me hago, pues, o que yo invito a que nos hagamos, ¿no? ¿Qué es lo que quiero filmar? ¿Cuál es ese objeto con el que me voy a encontrar? ¿Cómo puedo filmarlo y cómo quiero filmarlo? ¿Y cómo hago una especie de amalgamación entre esas dos cuestiones del deseo y de simplemente poder filmar las cosas como, con los recursos que uno tiene? Y después esta pregunta que me hacía como sonidista y que me hago como sonidista cuando trabajo en una película es cómo suena lo que quiero filmar, ¿no? Quizás a veces hay directores y directoras que también se hacen esa pregunta, pero a veces hay que empujar un poco a la gente a que se haga esa pregunta porque no es lo primero que se viene a la cabeza en una industria en donde el binarismo entre imagen y sonido pues siempre es permanente y siempre hay una prioridad absoluta pues por el valor de la mirada y por el valor de la imagen, que a veces esa última pregunta no es que no se haga porque no hay interés, sino porque no es, no es tan espontánea y no es tan fácil, o sea, parece como fácil, pero no es tan fácil. Entonces, hay unas posibles respuestas a estas preguntas, o sea, toda esta primera parte voy a pasarla un poco rápido como para llegar al centro de la cuestión, ¿no? Al centro que organiza estéticamente esta película por la entrada más importante del documental, que yo creo que fue pensar ese lugar estético sonoro del archivo, ¿no? Pero bueno, ¿no? Había unas posibles respuestas a esas primeras preguntas de qué es lo que voy a filmar, cómo lo voy a filmar y
o sea, cómo puedo filmarlo y cómo quiero filmarlo, o cómo quiero y cómo puedo, y después cómo suena eso que voy a filmar, ¿no? Hay unas limitaciones técnicas siempre, ¿no? Como les digo, cada vez que uno cada vez que uno está enmarcado dentro de una producción de tamaños diversos, ¿no? Porque en el cine justamente pasa eso. Yo creo que en Colombia está empezando a pasar más, ¿no? Hay un montón de como de latitudes, o hay un montón de grados de producciones de cine, ¿no? Y que eso finalmente lo que hace es que pues posibilita que haya muchas películas haciéndose, ¿no? Y que no solamente el cine de industria sea el que exista, sino que también hay como una retroalimentación de un cine que no tiene que dejar de existir, o que yo nunca voy a decir que es un cine que no debería existir, como el cine de la industria, porque también es muy importante para que estas otras películas pequeñas o menores, no para decir que son menos importantes o con menos posibilidades de existir, existan, ¿no? Entonces, las limitaciones técnicas que uno puede llegar a tener en estas películas artesanales, pues son más bien muchísimas, ¿no? Casi que también eso hace parte desde ese lugar de la producción, ¿no? Eso tiene también como, eso empieza a tener como un tinte ideológico y político y por lo tanto estético. Y entonces son importantes entender cuáles son esas limitaciones para ver qué puede hacer uno de ellas, ¿no? O sea, yo tenía acá, no, perdón. Pero de alguna manera esas limitaciones técnicas a veces lo que hacen es que revitalizan la posición de la enunciación, ¿no? Y eso es muy, pues en el cine documental me parece que hay que, o sea, todo el tiempo batallar con una frustración y con el caos. Ahora voy a decirlo un poco más ordenadamente, si es que el caos puede tener ese lugar, pero justamente es como ser conscientes de esas limitaciones y cómo a partir de esas limitaciones surge también una propuesta de puesta en escena, ¿no? Una propuesta de montaje, una propuesta de montaje sonoro, una propuesta de, o sea, todas esas limitaciones finalmente hacen tomar, o sea, te hacen decidir otros caminos que también son caminos que pueden volverse una convicción y que por lo tanto son positivas para la creación que estamos haciendo, ¿no? Entonces, en mi caso, yo tenía una limitación, o sea, tenía muchas limitaciones técnicas, sobre todo esta idea de que era yo la única persona haciendo la película, ¿no? La única persona registrando, con una cámara y un micrófono a cámara, y a veces un grabador de sonido con un inalámbrico o un micrófono lavalier o un corbatero, como lo llamen, puesto sobre mi personaje, ¿no? Entonces, en ese sentido, me hacía una pregunta de, bueno, ¿qué lugar tienen las voces en la película? O sea, seguramente que saben que dentro de la tradición cinematográfica o dentro de la historia del cine sonoro en el mundo, hay una vertiente muy fuerte que tiene que ver con esta idea de que cuando aparece el sonido en las películas, pues el sonido pues estaba como traducido realmente en las voces de los actores y de las actrices, ¿no? Por lo tanto, había una tradición muy vococentrista de las películas y en este sentido eso era lo que iba a ordenar la puesta en escena de las películas, ¿no? Entonces todo se centraba en que los diálogos y las voces quedaran completamente pues bien registradas, ¿no? Y que no hubiera un desfasaje de plano sonoro entre un personaje y otro personaje, ¿no? Y por lo tanto, si solamente tenés un micrófono, pues entonces tenés que pensar una puesta en escena que te ayude a hacer un decoupage en donde haya un plano por personaje para ir cambiando el micrófono entre plano y otro plano, ¿no? No, a veces filmar un plano en donde un personaje tenga un micrófono y el otro no, pues es muy desconcertante, y es esa limitación de tener solamente pocos recursos para poder acceder a ese sonido, pues te hace como reordenar un poco esa puesta en escena, ¿no? ¿Cómo vas a filmarlo y cómo lo puedo filmar? Diferente así yo tuviera una sonidista que estuviera al lado poniéndole micrófonos a todas las personas que quiero grabar, ¿no? Y en una escena en donde hay de repente dos personajes, pues entonces la posibilidad de que esos dos personajes coexistan en un mismo plano
por lo tanto tienen el mismo plano sonoro, pues es mucho más fácil, pero en mi caso tenía esa limitación de ser yo, pues ocupándome un poco de todo, ¿no? Diferentes, así hay una idea de documental de observación, ¿no? Que es diferente quizás a otras maneras de filmar lo documental, ¿no? En donde la persona que está filmando no tiene tanta intervención o hay simplemente situaciones que no son tan de personajes, sino que son más bien de un ambiente o de un contexto o de algo lejano, ¿no? Pues creo que todos los documentales a veces tienen como unos segmentos de observación que son muy interesantes, en donde uno no puede como dirigir tanto la puesta en escena, pues, o dirigir tanto esos elementos que están frente a la cámara, o no puede dirigir tanto la realidad, ¿no? Entonces, en este caso, como El cielo después de llover, pues había una parte que era completamente de observación, que era ese registro del backstage de la mujer del animal, ¿no? Cuando pues, la película, quienes ya la vieron o las personas que la van a ver, pues tiene como toda una parte en donde hay simplemente un distanciamiento a eso que se está filmando de la ficción de la mujer del animal y digamos que el personaje en primera persona o la cámara que está enunciando esa primera persona, pues está desde un lugar de la observación, ¿no? Por lo tanto, sabía que para eso, para poder acceder como a esa materia sonora, pues tenía que estar siempre con un micrófono, pues con un micrófono o con un micrófono estéreo, con una grabadora Zoom H6 que yo tenía en ese momento, que posicionaba en algún lugar del plano que no se viera para poder tener, capturar esos elementos sonoros, ¿no? Que me permitía el plano que estaba eligiendo. Y después sabía, ¿no? Que en el momento en que yo estaba haciendo la película, más allá de que yo no era consciente muy bien o sea, no sabía muy bien cuál era el relato que iba a ordenar finalmente el montaje de la película, ¿no? Sino que tenía como pequeñas intuiciones y pequeños momentos de improvisación generando este archivo, pero sabía que quería trabajar con unos códigos cinematográficos dentro del documental de creación y el documental de primera persona, que iba a ser, por ejemplo, una idea que es muy clave, que yo creo que cuando uno es sonidista y está haciendo películas de este tipo, sabe con qué elementos cuenta para narrar, como podría ser una voz en off, ¿no? En mi caso, esa voz en off, o sea, yo sabía que contaba con esa voz en off, no fue una decisión desde el inicio de la concepción de la película, sino que fue apareciendo después, pero sin embargo, esta conciencia de ese código a mí me permitió liberarme también un poco de lo rudimentario que podía hacer ese sonido directo que yo estaba consiguiendo con mis propias limitaciones, ¿no? Por lo tanto, si uno está haciendo una película con muchas limitaciones y además estás consciente de los códigos cinematográficos que vas a utilizar para poder narrar esa película y dentro de esos códigos jamás está la voz en off, pues entonces de alguna manera el plano o la acentuación de esos elementos sonoros tiene que estar como muy dirigida o tiene que haber una conciencia de poder capturar eso o simplemente después en la postproducción recrear ese sonido, pero con la idea de que no es lo mismo saber que vas a trabajar con una película que tiene durante toda su duración una voz en off, ¿no? Que engendra como un centro sonoro, que engendra una particularidad material de una voz, de una cadencia, de una textura, de unas frecuencias, de una duración, de una pronunciación, ¿no? Todos estos elementos que van a imantar los otros elementos sonoros, que los van a reorganizar, ¿no? Que les va a dar un sentido, pues es como muy importante saber eso, cuáles son los códigos cinematográficos que tengo a mano, que quiero para la película y que puedo lograr, ¿no? En ese sentido, volvamos un poco como a esta idea de reconocer cuáles son esas limitaciones técnicas. A veces esas limitaciones técnicas no son tan conscientes durante el hacer una película documental como esta, pues o una película así en primera persona como esta, pues porque quiero también dejar claro que no me siento pues como tan tranquila haciendo siempre esa diferenciación entre lo documental y la ficción. A la vez también, más allá de que las dos cosas
pues hacen parte del cine, ¿no? Y que el cine, como yo les digo, creo que tiene como un abanico de posibilidades. A veces ciertos códigos cinematográficos pertenecen como a una tradición u a otra, o a un género u otro, y uno tiene que también saber que esos códigos o esos géneros o esa división dentro del cine a veces te permiten o no, pues te permiten o no te permiten, ¿no? O sea, no es lo mismo que en un documental haya cierta precariedad o cierta rudimentariedad en los elementos que en una ficción en donde hay otro esquema de producción, eso no se nos permite, ¿no? O sea, hay algo ahí también que hay como unos límites un poco difusos en ciertos géneros o en otros no, pues que me hacen pensar el sonido, ¿no? Desde un lugar diferente, cuáles son las posibilidades. Entonces, bueno, ya lo que les decía, es posible incorporar esas limitaciones técnicas de mi proyecto, que puesta en escena surge como resultado, ¿no? Entonces yo creo que yo en Como el cielo después de llover fui bastante permisiva conmigo misma, ¿no? Por eso a veces tenía que matar un poco como las exigencias técnicas como sonidista, porque si no a veces estaba todo el tiempo como teniendo que deshacerme como de un archivo, teniéndome que deshacer de un plano que había hecho en algún momento, con cierta aleatoriedad en donde no había puesto un micrófono o no había pedido como sonidista al personaje que cerrara la ventanilla del auto, o había algo tan azaroso de estar filmando sin saber muy bien con qué me iba a encontrar, que de repente pues me encontraba con un personaje que hablaba más bajito y no le podía decir, bueno, háblame más fuerte o esperemos un segundo que te pongo un micrófono, ¿no? Sino que más bien en ese vértigo, pues había cosas que estaban completamente, pues que eran imposibles de recuperar y otras cosas sí, ¿no? Pero por lo tanto yo sí fui muy consciente de cuando estaba filmando ese archivo, sobre todo el archivo familiar propio, ¿no? Como ese diario en donde yo voy a filmar, perdón, en donde yo empiezo grabando, por ejemplo, conversaciones por Skype, ¿no? En donde yo estaba solamente concentrada en grabar conversaciones por Skype. Sin imagen, ¿no? Simplemente grababa con un programa de la computadora, grababa esas conversaciones por Skype con mi familia, ¿no? Entonces de repente se genera un archivo sonoro que yo sabía que iba a tener que, o sea, o que iba a usarlo, que quería usarlo sobre imágenes que no fueran necesariamente de ese presente de la conversación, ¿no? Sino que se iba a generar como una primera persona que estaba viviendo en una ciudad, por lo tanto iba escuchando mediante esos recorridos por la ciudad algunas de esas conversaciones, ¿no? Y eso fue también como una propuesta de un código anticipado al montaje, ¿no? Decir, bueno, quiero que estas conversaciones solamente sean un motor pues un motor sónico, pues, o un elemento narrativo sonoro y que puedan impregnarse a cualquier imagen que yo quiera construir, ¿no? Después, obviamente, cuando yo llego a filmar a mi familia a Medellín, ¿no? Después de viajar o en esos intervalos de descanso que tenía del rodaje de La Mujer del Animal, yo mientras tanto filmaba a mi papá, a mi hermano, a mi mamá, sabía que tenía, pues no solo tenía un micrófono pegado a cámara, ¿no? Y eso también dispuso como una planimetría, dispuso un tamaño de plano, dispuso siempre un lugar de cercanía con la cual yo estaba hablando con esos personajes, entonces no es menor que esas conversaciones tengan un grado de intimidad tan profundo porque el plan, o sea, yo sabía que si quería tener un plano sonoro correcto, que no era tan correcto, digamos, porque si no piensa una ficción, siempre vas a tener que estar diciendo, bueno, para hacer una ficción y para que un personaje esté bien microfoneado, tenés que tener un micrófono inalámbrico y un boom que venga por el aire para tener un cuerpo de la voz pues con todas sus dimensiones y complejidades. Mientras tanto, aquí yo solamente tenía un micrófono a cámara, que acá la tengo y que seguramente todo el mundo lo ha visto y ha filmado así y cree que es la mejor manera. No es la mejor manera, pero es una manera. Y por lo tanto, para tener un buen registro de la voz de Víctor, de Elvira, de mi mamá no, porque pues no
no la filmé tanto, y de mi hermano sí. Tenía que estar muy cerca de las personas con las que estaba haciendo, pues filmándolas, ¿no? Diferente, por ejemplo, a esa parte más de observación de la mujer del animal, en donde sí tenía puesto este micrófono, pero sabía que había un montón de profundidades sonoras que me estaba perdiendo en ese registro, ¿no? O en ese encuentro con la técnica y lo que se filma y el objeto, pero sabiendo eso también tenía unas estrategias en donde era muy consciente que tenía que grabar un poco ese contexto sonoro de la película, y que las cosas que no iba a tener después las iba a tener que buscar y iba a tener que indagar un poco en mi propio archivo de ese barrio de la mujer del animal, y que también contaba con la ayuda de unos amigos sonidistas que habían trabajado en películas similares un poco, pues habían trabajado no en películas similares, sino en locaciones similares a La mujer del animal, y que muy amablemente me cedieron y me donaron un archivo sonoro muy grande que ellos tenían, ¿no? Y que de alguna manera esa memoria o ese estar con el cuerpo puesto en ese rodaje me hizo entender y me hizo conectarme con cómo sonaba ese lugar, ¿no? Que ese lugar era particularmente pues un espacio que tenía o sea, en donde el sonido se desenvolvía de una manera particular, que tenía que ver con la altura, ¿no? Estar en la montaña y escuchar la ciudad lejana, de repente estar en una frontera entre lo rural pues la urbe, ¿no? O sea, todos esos límites espaciales, ¿no? Y temporales, cómo se desarrollaba el tiempo en ese espacio, cómo era la mañana, cómo eran los amaneceres, cómo era... cómo era también esas voces y esas reverberaciones de la densidad demográfica tan fuerte que es, pues, que presentaba el barrio. Ese barrio se llamaba Nuevo Jerusalén, donde se filmó La mujer del animal, y era un barrio con un paisaje sonoro muy particular. Entonces, un poco impregnándome de esos paisajes sonoros, yo fui tomando nota y pensando cuáles eran las posibilidades después para construir todo eso, obviamente teniendo siempre que estar muy, muy concentrada en generar el propio archivo de imagen, pero después también generar el propio archivo sonoro, ¿no? Entonces, eso eran muchos momentos. O sea, yo no fui a trabajar en La mujer del animal para hacer esta película, sino que yo estaba trabajando en el equipo de un rato, pues era, que no era tanto, estaba todo el tiempo grabando ambientes de ese lugar. Me salió un aviso que dice que mi conexión es inestable, así que si hay algún problema me avisan. Bueno, pero un poco volviendo a estas limitaciones técnicas, ¿no? Bueno, todo el tiempo esto te está interpelando y te está siempre direccionando la mirada hacia algún lugar o a las posibilidades, ¿no? O encontrarle como una especie de elasticidad a esa materialidad para que funcione y para no quedarse solamente con la idea de, bueno, esto no sirve y esto sí sirve, ¿no? Yo creo que hay muchos documentales, obviamente, que sí se lanzan a esta idea de, bueno, filmemos esto como podamos, y nunca hay una conciencia de eso, siempre va a haber como un choque muy fuerte entre unos códigos cinematográficos que uno está esperando y lo que realmente pues estás viendo y escuchando, ¿no? Yo creo que eso tiene que, o sea, la película tiene que encontrar como unas lógicas en donde justamente eso alimente la propia naturaleza de la película, ¿no? Entonces, un poco en toda esta... pues en todas estas capas sonoras que yo iba teniendo un poco a disposición, ¿no? Que era, bueno, las voces de mis personajes, siempre enmarcados por un plano medio o un plano pecho, o a veces un primer plano, iban dándole también una forma particular a la película, ¿no? Un estilo muy propio a la película, ¿no? En donde yo también fui construyendo planos, por ejemplo, de mi diario en Buenos Aires, en donde no me veía yo, porque sabía que después quería construir un relato sonoro. Entonces, bueno, en ese momento no me importaba hacer sonido directo o no, sino que más bien iba entendiendo cuáles eran esos espacios, cuáles eran las conexiones sonoras con esos espacios, y que iban a ser un poco como el terreno de el personaje de la sonidista que va como interviniendo pues, y trabajando en estos espacios, ¿no?
Bueno, en todo caso, pues de alguna manera uno trata, pues, mi lógica dentro de mi oficio cinematográfico, pues siempre está como muy, muy atenta, pues siempre estoy muy atenta a entender por qué las voces en una película son tan importantes y para qué sirven las voces, ¿no? No solamente para darle una dirección unívoca como el sentido de esta tradición vococentrista de información, sino también entender que hay una función performática de las voces que tiene que ver más con situaciones y con texturas, ¿no? Y que en todo caso yo sabía que había muchos planos en donde iba a haber muchas voces que no iban a estar en un plano inteligible, ¿no? Sino que, perdón, que iban a ser voces ininteligibles, ¿no? Y que iban a ser voces que iban a estar más conectadas a un espectro de texturas y de situaciones y que no iban a llevar la narración adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque sabía que había una voz en off que iba a tener esta función y porque a la vez, o sea, las veces que la película le daba lugar a los personajes, pues estos personajes necesitaban estar bien microfoneados, ¿no? No solamente con la idea del lavalier y el boom, sino que la distancia del micrófono a las voces iba a estar siempre desde un lugar. Hay una escena en la película que es como la contradicción de todo lo que estoy diciendo, ¿no? Que es una escena en donde les voy a mostrar, yo no sé, les voy a compartir. No sé, escritorio. No veo esto. Ya. Esto está perfecto. Les voy a poner una parte de mi película. Pero siquiera salimos de esta orgía, de cosas tan... Yo sabía que iba a ser muy sencilla, pero tenía todo nervioso. ¿Cierto? No sabía que llegara esa nota del dolor, del gemido, del grito, del terror, del abuso pues ya descarado de la mujer. Y vaya que llegara a eso. Y yo creo que como estos manes son tan reales, ¿cierto? Sí. A pesar de que son cosas hechas muy rápidas, sin mucha preparación y una puesta en escena a veces desorganizada, pero son tan reales estos manes. Y desesperadas también. También. Tan divinas, pues, la verdad. Hicieron muy bien. Escondieron sus cuerpos tan bonitos. Pero ¿sabes qué? Me pidieron Rivotril. ¿Cómo se estalla el Rivotril? No entiendo eso. El Rivotril no es para dormir, pues. Pero digo, todo esa gente para... Como si fuera las mismas roches, ¿no? Las mismas roches. Ah, ¿sí? Sí, para las mismas roches que se el efecto de la roche. Pero lo tienes que combinar con otra cosa, como con tinto. Ah, ok. El licor, cuando se combina con licor, produce una especie de borrar el cassette, ¿cierto? O sea, una especie de automatismo, pues. Una
especie de sueño, no sabía si la gente dice, pues, lo que dijo, ¿qué fue lo que yo hice? Independente. Bueno, esta escena es una escena que a mí me... Metis. Ay, perdón. Fue una escena que a mí me generó muchas dudas, porque fue una escena que yo siempre traté de descartar porque no tenía un buen sonido directo, ¿no? Porque había sido filmada así muy intempestivamente con lo que tenía, que era la cámara, el micrófono a cámara, pero no estaba en unas condiciones necesarias para que esos micrófonos a cámara, esos Rode, te funcionen, ¿no? Que es medianamente tener un lugar acústico pues, más controlado, pues una acústica más controlada, que un auto podría ser, ¿no? Pero justamente este auto, que es el auto de mi papá, que es un auto que tiene toda una impronta y toda una historia, y que es un Mazda 323 del año, no me acuerdo de qué año, pero de hace muchos, muchos años, un carro muy viejo, que le suena un motor constantemente, que los pedales suenan, que los cambios suenan, Víctor no cierra las ventanillas del auto porque no tiene aire acondicionado, entonces siempre está como muy expuesto, ¿no? Siempre ese límite contra el exterior y contra el interior, que tiene que ver a veces con diferentes... bueno, pues uno podría pensar que la gente a veces en los autos se mueve como una especie de burbuja, pero justamente Víctor, como tiene tanta relación con esa ciudad y está siempre como dispuesto a encontrarse o estar siempre como en ese margen de una cosa u otra, ¿no? De una clase social u otra, pues ahora lo estoy pensando así, pero creo que es muy importante ese auto y cómo suena ese auto de Víctor, que quienes lo conocen pues un poco saben por qué lo estoy diciendo. Era como imposible controlar eso, ¿no? O sea, yo tampoco podía decirle, bueno, hagamos esta escena así, era como una escena en donde estábamos atravesados por algo que habíamos acabado de vivir, que era la escena de violencia más difícil de la película, que se había filmado durante toda la noche y que veníamos de una jornada, veníamos de semanas de jornadas nocturnas, de que había como pues como algo que nos daba como un temor de lo que estábamos haciendo, de cómo se estaban filmando las escenas, de si eran buenas o no, si iban a estar en la película o no. Finalmente son escenas que no están en el corte final de La Mujer del Animal, pero que se filmaron y que había un temor y que yo quería pues quería documentar ese temor de Víctor por esas escenas, ¿no? Porque siempre había como un lugar de la duda, de decir, está bien o está mal, cómo se filma esto, si ellas actuaron bien o no, esa confianza por esos cuerpos reales y por esos cuerpos que transmitían como toda una verdad que era imposible y era incuestionable, ¿no? Eran un testimonio justamente de actrices naturales que podían engendrar en sus cuerpos esa violencia y esa violación, o sea, sabían lo que era una violación de unos tipos como los paputas, que son como esta banda de amigos de delincuencia del animal, ¿no? Entonces, esa escena, que para mí era como una escena que era muy importante para mostrar la duda de Víctor, para mostrar también un poco pues, o para contrarrestar o hacer un contrapunto con la escena siguiente que venía, que es la escena en donde yo le pregunto a mi papá sobre el ratón Pérez. Había como una especie de acentuación en una caída de ideales, ¿no? Como de entender, bueno, estos son los ideales de una niña y de repente hay un encuentro con esa realidad tan desordenada de Víctor, que tiene que ver con eso, con la ingenuidad de que en ese momento del rodaje las actrices me pedían ciertas drogas que yo creían que servían para una cosa, para dormir, porque dentro de mi contexto social y mi cercanía con lo que podría ser un ribotril o bueno, otras drogas, pues tenían como una función, ¿no? Para esa gente que las tomaba, pero de repente en otro sector de la ciudad estaban tomando la misma droga, pero la estaban estallando con alcohol para poder generar todo esto que describe Víctor, que es
porque también ahí mostraba esa relación con Víctor que siempre me ha, pues, o me ha estado como jalando a un sector de la sociedad en donde pues hay un choque muy fuerte como de todas esas vivencias, ¿no? De todas estas personas que están viviendo en unos estados completamente diferentes a los que está viviendo el otro lado de la ciudad. Entonces ahí era como un encuentro un poco con Víctor, con ese mundo, ¿no? Con esa idea de, en una escena, cuando Víctor explica su cine, que es una escena también muy, pues, que a mí me ayudó pensarla como, ahora les voy a mostrar un poco, pero era esa idea de, bueno, si yo estoy siguiendo un personaje durante un día entero y no sé muy bien qué es lo que voy a filmar y no sé muy bien cómo voy a encarar esa puesta en escena, lo único que sé es que tengo que tener un micrófono puesto en esa persona y ahí sí quizás olvidarme un poco del micrófono a cámara para liberar un poco al personaje, para dejar que el personaje viva, para dejar que el personaje sea autónomo, para que el personaje se olvide que lo estoy filmando, ¿no? Y ahí Víctor tiene una conversación con un amigo y que yo la pude filmar desde muy lejos, que él no se dio cuenta que yo lo estaba, o sea, él sí sabía que yo lo estaba filmando porque durante todo ese día pues yo estaba detrás de él filmándolo, pero en ese momento él no sabía muy bien que yo estaba filmando ese plano y que es cuando Víctor describe por qué hay que entrar a los barrios de Medellín como él entra, ¿no? Y aquí ya se los voy a poner. Margarita lo describe. Lo estaría encontrando. Bueno, si no, seguimos y después volvemos a esto. Gracias. Por la mañana, si por la tarde. Voy a ponerlo desde acá. Pantalla. Acá. La leche, los pediatras, los malabares que inventan las mujeres en función de los hijos. Además yo te digo, la gente piensa, mira, te voy a dar una imagen de lo que es hacer cine, digámoslo, dentro de ese desorden, entre comillas. Vos no puedes ir a un barrio en donde la vida es de todo el mundo, es un desorden absoluto, en donde vos no sabes si estás acostado, sentado o dormido, no sabes si estás despierto o si es de día o si es de noche, si es por la mañana, si es por la tarde, si no sabes, porque la pobreza te ha dispersado la razón, te la ha vuelto puta mierda, y toda tu vida es una sin razón y una angustia. Pensar en esa señora con esos niños que vivía al lado de nosotros. Vos no puedes ir allá como un científico, tienes que ir como un borracho para mostrarle que es participar de esa misma inconsecuencia, de esa misma pérdida de razón. No puedes sino ir drogado. ¿Por qué? Para decir que no aguantamos esto. Bueno, ese plano que ustedes ven acá, pues sí, es un plano que yo filmé, ni siquiera lo filmé en Colombia, lo filmé cuando estuvimos en el estreno de La Mujer del Animal en Toronto, en donde yo le puse un micrófono a Víctor y lo seguí a todas partes, ¿no? Generando un archivo que no sabía si me iba a servir para la película, si no, después nada de ese material sirvió para la película, salvo este plano que nadie se da cuenta que no sucede en Colombia, puesto que nadie se pregunta por qué está, pues dónde está ni nada. Pero bueno, Víctor describe muy bien lo que significa entrar a estos barrios, afirmar ese desorden en donde todo el mundo está en una sin razón y en un estado pues completamente vulnerable y que vos no podés entrar a esos lugares sin
desde lo racional, ¿no? Sino que también tienes que entrar un poco con un caos interno para poder estar con unos sentidos pues un poco parecidos con las personas con las que te encontrás, pues o eso es lo que dice Víctor en ese momento. Entonces, esta escena que tenía que ver un poco con la escena del auto, ¿no? Y que eran como una especie de montaje a distancia, o sea, esta película se construyó mucho generando como unas pequeñas líneas o grandes líneas que hablaban justamente como de estos montajes a distancia y de las escenas que tenían un eco y una resonancia con otras, ¿no? Entonces, acá, diferente a la otra escena y que genera una puesta en escena diferente, en donde hay una distancia, ¿no? En donde Víctor le cuenta a otra persona cómo es que pues, y le habla diferente también, ¿no? No me está hablando a mí, ese personaje está con un deseo por transmitirle a su amigo y por explicarle, quizás a mí, si yo lo hubiera filmado de otra manera, pues quizás ni siquiera me lo hubiera explicado, quizás me lo hubiera dicho de otra manera, pero desde ese lugar de poner un micrófono inalámbrico que me permite estar detrás de una puerta, haciendo un plano de distancia, donde él no se da cuenta que yo lo estoy filmando, pues se genera esta imagen y por lo tanto se genera también esta imagen sonora, ¿no? Entonces, desde ese lugar, pues es que yo estoy pensando un poco cómo todas esas limitaciones o cómo las posibilidades técnicas que vos tenés al momento de registrar tu película, el sonido de una película, pues estás todo el tiempo como creando una propia estética y una formalidad de las imágenes, pues que después van a ser propias de esta película que se enmarca dentro de un modelo de producción, ¿no? Eso es como muy importante para mí. Bueno, siguiendo con el PowerPoint, que voy a avanzar más rápido, porque si no se van a aburrir. Si es que ya no se aburrieron. Bueno, ¿no? Esta idea de, bueno, ¿cómo es esa manipulación de esas voces, ¿no? Hay una voz en off, si esas voces están en los personajes, si es una entrevista, ¿no? Si es una conversación, todas estas ideas de alguna manera te hacen elegir o no una puesta en escena y una conciencia de los códigos cinematográficos. Hay algo que es importante, es que la escena del auto, que yo todo el tiempo estaba pensando que la iba a descartar en el montaje porque no se escuchaba bien, porque a Víctor no, porque lo que yo les decía, era algo como impensado para una sonidista hacer un registro de una voz dentro de un auto con las ventanas abiertas en una autopista, con el motor pues con un motor de un auto viejo. Entonces, en un momento también pensé que la posibilidad de que esa escena existiera era con el doblaje, ¿no? Y siempre creí y me engañé a mí misma de que iba a llegar a la postproducción con esa escena y que iba a lograr que Víctor doblara esa escena, lo que fue completamente imposible. Lo intentamos 2 veces en diferentes estados, en la mañana, a la noche, con Víctor un poco más eufórico, con Víctor después de tomarnos 5 cervezas, como tratando de darle un poco de actitud al momento de doblar, ¿no? Que Víctor, digo, no es un actor de ficción, pero sí tiene una conciencia de lo que es ser actor y yo creía que eso no era imposible, ¿no? Y hubo muchos momentos de la película que se doblaron, ¿no? Y que Víctor me ayudó mucho por momentos en donde yo quería como organizar el sentido de una escena, ¿no? Y que dijera esto y que a Víctor no se le veía la cabeza, entonces cambiábamos los textos o después toda la parte de cuando Víctor está nadando en la piscina y le pido yo a mi hermano que está fuera de cuadro, le pido que me ayude con la matera y que la saque y él dice que para qué, si eso no va a cambiar nada, y Víctor sale y cambia todo eso, toda esa escena, que era una escena que es un plano que yo grabé una vez que fui a Colombia y que grabé hice ese plano porque me gustó y porque no sabía que iba a estar en la película, pero después lo uso en la película y confío en que el doblaje va a servir y toda esa escena está doblada, ¿no? Mis tíos y mis tías están doblados, que también sabía que como estaban un poco alejados, después iba a poder muy precario el doblaje, muy artesanal, ¿no? Yendo a la casa de cada uno de los tíos que no entienden muy bien qué película estás haciendo y les decís, bueno, repetí esto después de que yo te lo diga o escúchate, y lo repetimos con una laptop, o sea, una computadora portátil y un micrófono que conseguí por un
un día y entonces iba probando duraciones de palabras, no se les veía tanto la sincro, entonces sabía que lo podía organizar bien. Después Víctor, fue muy difícil doblar esa parte de Víctor porque no entendíamos muy bien lo que decía, pero hasta que lo logramos cuadrar. Después Matías era un personaje que yo necesitaba que fuera, que siempre estuviera en esa posición más reaccionaria, ¿no? Y que siempre fuera como una especie de personaje que nos emparentara por momentos a Víctor y a mí. Entonces un poco forzamos esa intención de Matías, ¿no? Matías en ese momento solamente me dijo, no, después te la muevo porque estoy ocupado, pero de alguna manera ese doblaje yo sabía que podía potenciar un poco esa caracterización del personaje de Matías, ¿no? Todo trabajado como si fuera una ficción, ¿no? Desde el lugar de la creación sonora. Entonces, un poco esa libertad y esa manera en cómo se fue filmando la película, ¿no? Como un poco a veces dejando siempre cosas al límite, al borde, o cosas que no se ven o que están ausentes, pero a la vez esa ausencia se vuelve muy presente, ¿no? Y la idea del fuera de campo y la conciencia de poder reconstruir toda esa profundidad y todo ese volumen hicieron que yo pudiera organizar ese arco narrativo, ese relato, ¿no? Y pudiera trabajar una familia verdadera como si fuera una familia de ficción también, ¿no? Por eso siempre creo que hay un punto de lo híbrido en este tipo de cine que es bastante liberador en ese sentido, ¿no? En poder controlar un arco narrativo, temporal o aristotélico o un poco más pues convencional, que de alguna manera siento que esta película tiene esa línea sutil, pero fue muy consciente y se trató de construir. Y también tiene como unos elementos que justamente están relacionados mucho con un deseo que yo quería experimentar, que era el sentido de la construcción o sea, de la reconstrucción del archivo y la capacidad de, en ese gesto, poder reapropiarse del pasado, y al reapropiarse y al reorganizar ese pasado y el entender cuáles eran pues como las imágenes que no estaban, ¿no? O simplemente punzar ese archivo, punzar ese pasado para poder multiplicar el sentido de ese archivo y poder rever las cosas en el presente y después imaginar algo mejor para el futuro, ¿no? O sea, creo que en ese ejercicio de estar en esa conexión temporal o simplemente como una idea prusiana de como de entender esa relación con los recuerdos para accionar algo en el presente, era algo que yo quería, o sea, que era el sentido de mi película, ¿no? Cómo poder volver a estos archivos, a esa infancia, a ese pasado que habíamos crecido con un cineasta que nos había, pues, mostrado el mundo de una manera, y cómo el cine también me hacía pensar que las películas solamente se engendraban de una manera y eran posibles solo a partir de unas condiciones de producción y solamente a partir de ciertas narrativas dentro de un país que también tiene eso que yo les decía que pues no sé si les decía, pero que está enmarcado en una tradición de qué estamos hablando en Colombia y por qué estamos hablando de eso y cómo se tiene que hablar. Pues todas esas cosas a mí me interesaban formalmente explorarlas con esa intervención de ese archivo. Y esa intervención de ese archivo, más allá de que está montado pues desde una perspectiva muy, pues desde un yo muy particular que quiere ver esos huecos, esas ausencias dentro de ese archivo y del montaje y cómo esas imágenes van imantando otras imágenes, ¿no? También esa liberación de poder reconstruir ese pasado tenía que ver con cómo sonaba ese archivo, ¿no? Voy a pasar rápido por esto porque me parece que quiero llegar rápido a este punto, ¿no? Bueno, después de enfrentarme a ese rodaje de esta película, que era recolectar como una especie de caos, ¿no? O hacer como una especie sí, como una película caótica, ¿no? Cuando yo termino el montaje de esta película digo, bueno, ahora, ¿qué hago, no? O ¿qué hago con estas imágenes que filmé? Entonces, les traje una cita, pues pongo acá una cita de David Tup, que es un teórico, músico, pero que ha pensado mucho, pues tiene varios libros que son muy majestuosos. Esta cita es particular de un libro que se llama En el Maelstrom, que habla sobre la improvisación, y entonces dice así:
siéntate, no hagas nada, esto es improvisación. Permite que pensamientos extraviados, temblores interiores e impresiones sensoriales atraviesen tu cuerpo. Escuchar es improvisar, un continuo seleccionar, filtrar, priorizar, situar, resistir, comparar, evaluar, rechazar y encontrar placer en sonidos y ausencias de sonido. Implica hacer evaluaciones inmediatas y predictivas de múltiples capas de señales, tanto específicas como amorfas, y balancearlas contra la estática interna del pensamiento. Y creo que esta cita a mí me ayudó mucho como a pensar qué hacer, ¿no? A pensar qué hacer con todas esas imágenes caóticas y con ese sonido directo caótico que tenía un sentido a veces y otras veces estaba siempre como chocándome con esas limitaciones técnicas, pero fue entender que pues tenía que volver a escuchar ese archivo, ¿no? Y no solamente volver a escuchar esa inmediatez de un archivo que tenía un cuerpo técnico y que tenía una tecnología particular y que, bueno, había sido, pues hablo como del archivo, pero como hay tantos tipos de archivo en mi película, pues cada uno tiene como su propia cualidad sonora, pero en ese sentido era, bueno, ¿qué pasa con este ritmo interno mío? ¿Cómo estoy escuchando? O sea, ¿qué es lo que viene de ese pasado? ¿Qué es lo que escucho de ahí? ¿Qué es lo importante, no? Porque finalmente, pues lo han dicho muchos y muchas teóricas del sonido, ¿no? Que nosotros venimos al mundo o estamos siempre, pues no lo recordamos, ¿no? Pero somos personas que nacen o que vienen al mundo previamente sin escuchar, y lo que nos impacta un poco del mundo es justamente salir a esa escucha, ¿no? Y creo que ahí se empiezan a generar unas capas que están muy hiladas con la memoria, y que esta película, como estaba tan finamente articulada o tan finamente como concebida cómo era el mecanismo, cómo era ese dispositivo de la memoria, pues era como algo que era muy estimulante para poder pensar en cómo iban a sonar estas imágenes, ¿no? Entonces, justamente fue como una película que descubrió su propia naturaleza o fue participando más bien como de la naturaleza de la escucha, ¿no? Entonces era como una especie de cúmulo de imágenes, de continuo de imágenes, ¿no? Que no tenían mucho una partitura, ¿no? Yo no escribí la película y después la filmé y después la monté, sino que más bien fue un ejercicio de un poco como de generar ese diario y ese archivo para después realmente componer algo, ¿no? Entonces, hacer música sin partitura, notación, imagen o texto algunos. Bueno, perdónenme toda esta cita escrita así. Una música desde la tradición, de formas establecidas o de divisiones jerárquicas del trabajo, que prescinda de planes, reglas o protocolos de cualquier tipo fuera del acto de tocar por medio de la escucha, ¿no? O sea, finalmente esta película está tan... pues como tan involucrada con ese pensamiento de qué significa escuchar, qué significa escuchar mediante la improvisación y la conexión como de unas capas de sentido un poco a veces ocultas o que necesitan ser escarbadas o ser un poco como, o tener un ejercicio más incisivo en poder liberarse como de unas formas establecidas, ¿no? De una manera de ser, de una manera de hacer las cosas, de unos planes establecidos, de unas reglas, ¿no? Que finalmente también liberaron la película, que le hicieron lo que es, y que justamente es como una película que toma un pensamiento sobre la naturaleza sonora y sobre la naturaleza de la escucha que pues finalmente hace que sea lo que es, ¿no? No sé si estamos bien de tiempo o no estamos bien de tiempo, o si alguien me hace una señal de seguir o no, ¿no? Pero el oyente, justamente es esta idea del oyente como medium, ¿no? Que es una idea también de David Tup y que es importante para entender que cuando yo me encontré con el caos de la película y con no saber muy bien qué era lo que era mi película, pues o cómo poder encararla y cómo hacer que naciera, pues entonces entendí que o sea, tenía que escuchar lo que la película me estaba diciendo para poder terminarlo, ¿no? Entonces,
pues de alguna manera pensar la figura de la sonidista como una especie de medium, ¿no? Entre esas imágenes, ¿no? Y esas imágenes, o sea, esas imágenes y los sonidos, ¿no? Todos deseamos rescatar a través de la memoria cada fragmento de vida que súbitamente vuelve a nosotros, por más indigno, por más doloroso que sea, y la única manera de hacerlo es fijarlo con la escritura. Entonces, de alguna manera, esos recuerdos o esa idea de relacionarme con ese archivo y con ese pasado, ¿no? Tenía que ver un poco como con un posicionamiento emocional y sensible de esas imágenes que se producían, ¿no? Y que había que volver a escribirlas, ¿no? Por más de que fueran a veces dolorosas o no, o simplemente tener una acción muy creativa de cambiarles el sentido de esos recuerdos, ¿no? Y creo que eso también sonoramente me ayudó a entender cómo se ordenaban los elementos sonoros, ¿no? En dónde iban, en donde el archivo estaba acompañado de música, en donde el archivo estaba solamente reconstruido a partir de otros fragmentos de otros archivos, ¿no? Porque hay una secuencia toda de un archivo que es un ejercicio como de montaje en donde está uno tras de otro los planos que filmaba Víctor de nuestra infancia. Eso en un momento pues era muy difícil pensar cómo iba a sonar, ¿no? Porque yo podía ponerle una música que direccionaba un poco esta emoción, ¿no? Que escribía como esa sensación con este archivo y con ese pasado, y se volvía como un gesto completamente nostálgico y doloroso que la película no quería contar, ¿no? O que en ese momento no era importante que ese archivo tuviera esta impresión nostálgica para el personaje que aparece pues de la primera persona, pues mi personaje. Entonces, en esa construcción artificiosa de ese sonido que parece que es inherente como a esas imágenes, ¿no? Que es como lo concebido de esas imágenes, pues no, hay un montaje sonoro en donde yo quería darle unos acentos, unas puntuaciones y unos ritmos a ese archivo que parte de un poder de artificio y de un poder de manipulación de ese sonido, ¿no? De una liberación completamente del sonido y de la imagen. Perdón, esta cita que acabo de leer es de Vila Matas, de Bartley y compañía, que es, bueno, una novela que me pareció como muy pertinente esta cita para entender que volver a la memoria, a entender bien cómo suena la memoria, a veces es doloroso y uno puede acentuar ese dolor, pero uno también puede liberarse de ese dolor. Y creo que esta película se trata un poco de eso, ¿no? Como de reorganizar los recuerdos para tomar una posición en el presente. Y que obviamente esta lógica y esta construcción del montaje sonoro, ¿no? Que yo no soy la diseñadora de sonido de esta película, pero sí soy la directora y trabajé con el diseñador de sonido de la película, que es mi socio Marcos Canosa, pues sí había una idea muy clara que era, bueno, o sea, todo este caos que está compuesto por capas y capas y capas de sentido, pues vamos a tratar de que esa naturaleza también esté como puesta en la composición del montaje sonoro, ¿no? Y era muy importante esto, ¿no? Que la película no se enmarcaba o no evolucionaba en un plano solamente horizontal, más allá de que haya una pequeña estructura que haga finalmente avanzar las acciones y el relato hacia algún lugar, porque pues si no ya era demasiado rupturista la película, y ahí sí que no, pues claramente que podía existir, porque creo que todas las películas de alguna manera se pueden concebir, pero pues yo ya estaba como arriesgándome a hacer una película sin fondos y sin legitimación de un montón de concursos, porque parecía que había demasiada, pues había un rizoma como excesivo de capas temporales y que la película no se sabía muy bien de qué era, ¿no? Y que justamente al encontrar ese centro de la voz en off, la película se organizó muy rápidamente, ¿no? Pudo haber como una relación con esas capas, ¿no? Pudo haber un eje en donde esas capas tenían como una relación con otra cosa, ¿no? Entonces, la película no evolucionaba en el plano horizontal, que eso es algo que es un pensamiento muy constante en pensar el montaje sonoro, ¿no? La película no solamente suena horizontalmente, sino que hay una evolución casi como, lo que pasa es que en una línea de tiempo es un poco difícil, ¿no? Pero sí hay como una transgresión como así más oblicua o más de la profundidad que justamente evoluciona más en sentido de complejidad y de densidad, ¿no? De sumatorias, de opacidades.
Y entonces, finalmente la película termina con una cita de Valeria Luiselli, que es una cita que a mí me hizo encontrar el final de la película y que casi que ahí yo entendí que en mi película sí tenía un sentido, que es esta cita, que yo no la cito exactamente igual, ¿no? Sino que la recuerdo y por lo tanto también me libero como de la literalidad de la cita, pero dice, y que justamente era una manera de reapropiarse de ese ruido del archivo, ¿no? De reapropiarse de lo inestable de ese pasado, que dice así: las conversaciones en una familia se vuelven arqueología lingüística, fundan el mundo que compartimos, le dan sentido a nuestro presente y nuestro futuro. La pregunta es, en el futuro, cuando rebusquemos en nuestro archivo íntimo y escuchemos de nuevo la cinta de las conversaciones familiares, ¿alcanzarán a componer una historia, un paisaje sonoro, o encontraremos tan solo cascajo, ruido, ruinas de lo que fuimos? Entonces creo que en esta dialéctica de ser capaces de reordenar ese ruido y a la vez estar siempre sujetos a que se nos escapan un montón de cosas o a la inestabilidad y a la imprecisión a veces como de los recuerdos, creo que era todo el tiempo como la posición estética sonora de la película, ¿no? Y que fue moldeando propiamente como todos estos códigos del lenguaje, de un nuevo lenguaje cinematográfico que finalmente liberaron a que la película pudiera pues enmarcarse dentro de, no sé, dentro de este festival de cine o dentro de otros festivales de cine, y pues si pudiera tener un orden, ¿no? Un orden muy propio, un orden de mucha pulsación, ¿no? Un orden de muchos acentos, de arritmias también, ¿no? De por momentos no saber muy bien, pero sí de confiar en una plasticidad que justamente lo que estaba haciendo era ser muy coherente con la película, que era poderse liberar de un pasado inmóvil. Así que, bueno, ya me habían dicho que me quedaban 10 minutos, así que no sé muy bien si los superé o si me faltaron, pero pues hasta aquí, no sé si hay preguntas, comentarios, si alguien está escuchando. Y pues en primer lugar, pues darle gracias a Lara Francetti, que está detrás de todo esto, a Pablo Enciso, también director del festival, y a quienes hayan estado escuchando esta conversación, monólogo, seminario. Muchas gracias, Mechi, hermoso todo lo que compartiste. Hay una pregunta de Luis Fernando Castellanos que te pregunta cuántos años llevas en el oficio. No sé si querés contar un poquitito de eso. Y luego ya podemos cerrar y darle la bienvenida a Rosario, si te parece bien. A Rosario y a Sandro Romero, que acá están. Bueno, ¿cuántos años llevo en el oficio? Pues eso puede ser como muy relativo. Creo que siendo sonidista, trabajando así formalmente como sonidista, aproximadamente 6 años, lo que me costó hacer la película, ¿no? Buenísimo. Bueno, muchas gracias, fue muy bueno todo lo que compartiste. Gracias, Lara. Bravo, ahí Rosario se suma a las felicitaciones. Gracias, Así Rosario. que te aplaudimos desde nuestras casas en este seminario online. Bueno, los imaginaré el sonido de los aplausos para no sentirme tan sola por acá. Sí, les contamos a los que están ahora mirando en vivo que el seminario está grabado y luego vamos a ir compartiendo algunos fragmentos, así que quienes no llegaron a verlo hoy van a poder acceder a ello. Cualquier cosa nos mandan un mail o nos hablan por las redes del Sanfisi. Y obviamente está abierto también el mail del festival para si quieren hacer alguna pregunta que se les ocurra luego, estamos bienvenidos, están bienvenidos a hacerlas. Y bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, mucha suerte para los siguientes. Por contarnos de tu serie, que está buenísima. Bueno, gracias, chao.